Bueno, pues ya va siendo el momento que nosotros iniciemos con esta conferencia del día de hoy titulada Concentración y Relajación. ¿Sí? Entonces, son, digámosle así, dos temas, porque vamos a hablar de la concentración y de la relajación que nosotros no podemos dar por sentado, porque son muy importantes para nuestras prácticas que nosotros enseñamos acá. También vamos a estar aprendiendo con respecto a la relajación, que es el estado natural de la conciencia. Nos vamos a dar cuenta que nosotros todo el día estamos tensos y no simplemente a nivel físico, ¿no? Sino en todos los niveles y en todos los aspectos, lo cual impide que nosotros podamos concentrarnos, ¿sí? Y si no estamos concentrados, pues entonces nuestra conciencia no está en acción y de ahí es de donde deviene la distracción y también pues los accidentes. Entonces, la concentración, pues estaremos aprendiendo que es un poder y es incluso el poder más grande al cual un hombre puede aspirar, ¿sí? Claro, cuando nosotros Bueno, vamos a empezar entonces por pues estudiar qué es la concentración. Como les decía hace un momento, la palabra incluso concentración, si nosotros nos ponemos ahí a observarla y analizarla, pues vemos que se divide en varias partes, ¿sí? Y lo que quiere pues o lo que significa esta palabra realmente es conciencia centrada en la acción. Entonces, cuando nosotros estamos concentrados, estamos allí enfocados en algo, prestando nuestra atención a algo, ¿sí? Pues allí se está manifestando la conciencia, cuando estamos en ese estado de recuerdo de sí, de autoobservación, cuando estamos eliminando esos elementos distractores, pues allí nuestra conciencia se va a manifestar y lo que vayamos a hacer pues no va a quedar de una forma completamente perfecta. Este ejemplo que nosotros vemos acá de la lupa, pues es muy interesante, ¿no? Muy interesante que uno reflexione con respecto a eso. Uno ve que la luz solar, ese sol que nos da vida a todos, pues por sí mismo, como esa luz está completamente dispersa, pues no se puede armar un fuego con eso. Pero cuando nosotros tomamos una lupa y esa luz del sol pasa a través de esa lupa y se concentra en un punto, pues nosotros podemos hacer un fuego con eso, ¿no? Incluso pudiéramos incendiar un bosque. Pues lo mismo pasa con la concentración. Cuando nosotros toda nuestra energía la enfocamos y la dirigimos a un punto, sí o sí, pues vamos a tener un acierto, sí o sí, pues vamos a tener éxito. De hecho, lo que a nosotros no, nos hace tan débiles es que nosotros, nuestra energía está dispersa. ¿Y dispersa dónde? En las diferentes formas equivocadas de distracción y sobre los elementos que nos generan a nosotros esa distracción. Y esos elementos que nos generan esa distracción son los yoes, son los defectos psicológicos. Cada yo, cada defecto psicológico quiere algo. ¿Sí? Y nosotros podemos querernos concentrar y enfocar en hacer una cosa, pero hay muchos yoes, muchos defectos que quieren hacer otras cosas. Entonces siempre nos van a estar sacando del momento presente, nos van a estar sacando del instante, porque también a los yoes no les conviene que nosotros estemos en el momento presente ni en el instante. Recordemos que pues allí en el momento presente, en el instante, cuando se está manifestando la conciencia, es que nosotros podemos descubrir a esos yoes. Es que podemos pues observarlos, podemos enjuiciarlos y podemos eliminarlos, ¿sí? Los yoes también, muchos de ellos saben que pues no van a poder alimentarse, ya sea porque uno tiene una personalidad y le impide a uno llevar a cabo tales o cuales acciones, pero ellos se manifiestan allí en nuestro interior a través de deseos, de emociones, de pensamientos y nos generan toda clase de tensiones que nos distraen de aquellas cosas que tenemos que hacer. Y allí en toda esa proyección, en todo ese agrado, desagrado que uno está sintiendo, en todos esos deseos, allí esos defectos psicológicos se están alimentando. Entonces, para nosotros lograr la concentración, ¿sí? Más que buscar esa concentración como tal, hay que eliminar a los elementos distractores. Hay que eliminar a esos defectos psicológicos. ¿Sí? La conciencia, si uno fuera pues consciente, estuviera despierto, siempre estuviera concentrado siempre. Pero como uno tiene tantos yoes, pues eso, digámosle así, se nos hace a nosotros difícil, incluso pues hasta tortuoso. Entonces hay que eliminar todo aquello que nos quiere distraer.
todo aquello que no va, todas aquellas formas equivocadas de ser que se quieren manifestar a través de cualquiera de nuestros centros, que son esos defectos psicológicos. Entonces ya a medida que uno los va eliminando, pues termina o logra o va desarrollando ese poder que es la concentración, ¿sí? Otra cosa también, pues importante a saber, es que, y es bueno pues tomarlo en cuenta, es que nosotros actualmente tenemos muy dañado todos los centros, diría yo, pero pues especialmente lo que es ese centro intelectual inferior. Nosotros tenemos la mente dañada hasta el punto de que muchos de nosotros tenemos la mente totalmente rota, ¿sí? Y eso se debe al mal uso que nosotros le damos a ese centro intelectual inferior, al mal uso que le damos a la mente. Nosotros nos metemos allí a la mente a planificar, a recordar, a futurizar, a fantasear, ¿sí? A darle pues ese mal uso, a llenarla de todo, de intelectualismo, de todas las cosas que nosotros, por ejemplo, vemos, de todas las cosas que nosotros maquinamos y obviamente eso debilita lo que es nuestra mente. Y cuando uno quiere, por ejemplo, tratar de enfocarse, tratar de prestar atención, de concentrarse en algo, uno se da cuenta que la mente está débil. Sí, está totalmente débil. Uno no puede enfocarse ni 2 minutos o 3 minutos, diría yo, en cualquier cosa. Inmediatamente, pues ahí se mete un yo, un defecto psicológico que nos saca de ese momento presente, de ese instante. Nosotros hemos hecho de la distracción un vicio. Sí, hemos hecho un vicio. Tan vicio que cuando uno no está distraído, entonces uno siente la abstinencia como cuando uno consume drogas y pues ya pues ha pasado un tiempo, pasa un tiempito ahí y no está consumiendo la droga, entonces uno siente ese desespero, ¿no? Uno siente toda esa tensión, uno siente pues ese proceso o ese periodo de abstinencia. Lo mismo pasa con el tema de pues los pensamientos, las fantasías, toda esa imaginación mecánica. Sí, entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando uno se quiera concentrar, pues se le va a hacer tortuoso el estar concentrado. Entonces va a querer uno ir a la droga, va a querer uno pues ir a aquello que nos genera distracción, ya sea meterse uno en su mente o ya sea uno, por ejemplo, a través del teléfono, a través de los videojuegos o algo que lo mantenga uno distraído de lo que viene siendo pues la realidad. Y con eso pues vamos debilitando más y más lo que es ese centro intelectual inferior, ¿sí? También pues es bueno tomar en cuenta que pues a veces también esta situación se da por karma. Mal uso que en existencias pasadas o en esta misma existencia le hemos dado a ese centro intelectual inferior y pues ahora se ha dañado, ¿no? Tenemos esa mente rota y no tenemos la capacidad de sostener un solo pensamiento, de concentrarnos en algo, ¿sí? Hay también defectos, por ejemplo, como la brujería, que está muy relacionado con lo que es el karma de la locura y diferentes niveles de locura, llamémosle así. Y eso obviamente impide que uno pueda o tenga esa capacidad de concentrarse, incluso hasta de autoobservarse durante el día, ¿sí? Por eso, pues el trabajo de los 3 factores, porque con la muerte nosotros eliminamos esos elementos distractores, pero con el nacimiento espiritual nosotros vamos a regenerar el cuerpo físico y con ello pues vamos a estar regenerando también neuronas, ¿sí? Y pues con el sacrificio por la humanidad nosotros vamos a estar pagando las deudas kármicas de esos yoes, ¿sí? Bien, otra cosa también importantísimo a saber es que si en el día nosotros estamos pues concentrados, estamos enfocados, estamos en ese estado de autoobservación, pues en la noche también. Incluso pues hay una ley que avala esto, que es la ley de la correspondencia, que dice que como es adentro es afuera, como es arriba es abajo, como es de día, pues es de noche. Pero si de día nosotros estamos vagando, nosotros estamos fantaseando, nosotros estamos fuera del recuerdo de sí, nosotros estamos pues allá metido en nuestra mente, procesando nuestras fantasías, en ese estado distractivo constante,
¿sí? Sin enfocarnos, sin hacer ese esfuerzo por estar concentrados en absolutamente nada, pues obviamente en la noche también eso va a pasar. ¿Por qué esto es muy importante saberlo y que reflexionemos sobre eso? Porque hay muchas personas que pues nos hablan de que no han logrado, por ejemplo, lo que es el desdoblamiento astral y nos dicen, no, pero es que yo hago mi práctica todos los días y todavía no me ha salido. Y no se dan cuenta que la falta está precisamente en esto, en que durante el día pues no hay un proceso de muerte psicológica, de muerte en marcha, que nos permite estar en ese estado de vigilia, en ese estado de enfoque, en ese estado de atención, de concentración, sino más bien completamente distraídos, fantaseando, identificados con las cosas del diario vivir. Entonces cuando nos vamos a dormir va a pasar absolutamente lo mismo. Absolutamente. Incluso las personas se sorprenden cuando uno les dice que uno no tan solo está dormido durante la noche, uno está dormido todo el día, 24/7. Solamente que en la noche pues uno pone el cuerpo físico en reposo, pero el estado psicológico es absolutamente el mismo. Uno durante el día está metido en sus fantasías, los astrales se debe a este proceso, a que no estamos liberando conciencia y recuerden que queremos lograr un astral consciente, ¿sí? Estamos dormidos durante el día y en la noche pues estamos repitiendo absolutamente pues lo mismo. Y lo mismo nos va a pasar en pues otras prácticas. Todas las prácticas requieren ese estado de concentración, que aprendamos a concentrarnos, absolutamente todas las prácticas, ¿sí? Y de ahí que nos quejemos, no logramos las prácticas, pensamos que pues es que no funcionan, que es que esas prácticas no sirven, pero no nos damos cuenta que cuando vamos a hacer una práctica estamos tensos, no sabemos cómo pues concentrarnos, ¿sí? No sabemos cómo enfocar nuestras energías hacia ese propósito, objetivo de esa práctica y por eso. Pues por eso no vemos los resultados, ¿no? Incluso podemos todos los días decir o ponernos a hacer la práctica, pero como no tenemos ese estado adecuado, entonces ahí la práctica no nos sale, ¿no? Y hasta llega un punto en el cual uno se desmotiva pensando que es que la práctica pues no sirve y entonces pues uno abandona, ¿no? Y no se da cuenta que pues está fallando. Uno de los aspectos en los cuales se falla para que no se dé lo que es la práctica, para que no nos resulte, es eso, la falta de concentración. Y esa concentración nosotros debemos de irla entrenando durante el día, todos los días. No es algo que nosotros vamos a lograr de un día para otro, ¿sí? Todos los días, pues allí vamos nosotros concentrándonos, aplicando lo que estamos aprendiendo en las diferentes actividades que tenemos que hacer para el día y vamos a ver cómo pues vamos a ir desarrollando esa habilidad. Así como vamos desarrollando pues la habilidad o ese sentido de la autoobservación, que en un principio está atrofiado, que uno no ve defectos psicológicos, uno no sabe cómo autoobservarse y a medida que uno lo va aplicando, este se va desarrollando y va viendo uno cada vez más detalles. Bueno, lo mismo pasa con la concentración, ¿sí? No es algo que se dé de un día para otro, para que no caigamos en desmotivación, en desespero. Cada centro pues maneja una energía, ¿no? Y esa energía pues desarrolla o nos permite desarrollar determinada función. Entonces, todas esas energías deben de estar enfocadas hacia un punto, hacia aquello que nosotros nos dispongamos a hacer, ¿sí? Sea lo que nos dispongamos a hacer, y ojo con esto, sea algo fácil, rutinario, o sea algo difícil, o sea una práctica. Porque nosotros, pues usualmente cuando aprendemos a hacer algo, pues ya luego lo hacemos de una forma mecánica, entonces ya ahí la conciencia no tiene que participar y dejamos que el cuerpo esté por un lado, dejamos que la mente esté por otro lado, dejamos que la emoción pues también esté por otro lado, ¿no? Entonces ahí pues hay una dispersión, ¿sí? Las energías no están enfocadas hacia un mismo punto. Y es ese estado de distracción que primero genera que las cosas no nos salgan y también pues puede generar que se produzca un accidente. Entonces uno está ahí cortando la papita en la cocina y está uno pensando en la novela y sabrá Dios sintiendo qué cosa. ¡Pah! Viene uno y se corta un dedo. Entonces va uno en la calle, va manejando y le llega un recuerdo de algo que le dijo la pareja que no le gustó y ahí pierde uno de vista que pues se metió en un semáforo en rojo por no ir concentrado. ¡Pah! Viene entonces ahí y se genera pues un accidente, ¿sí? Para
que se dé esa concentración. Recordemos esto, todos nuestros centros deben de trabajar al unísono. La energía de cada uno de esos centros debe de estar dirigida hacia ese mismo punto o hacia esa acción que nosotros hemos de llevar a cabo, ¿sí? Recordemos que tenemos el centro sexual que trabaja con energía sexual y su función es crear. Tenemos el centro instintivo que viene siendo pues el tetrasustentador, el centro emocional inferior que trabaja con pues energía emocional y la función de este centro pues es sentir, el centro intelectual inferior que trabaja con energía mental y su función pues es de que podamos pensar, ¿sí? Esas habilidades pues de la mente. El centro motor que trabaja con energía motriz y su función pues es la de hacer. ¿Sí? Hacer a través de obras, palabras y también omisiones. Tenemos el centro emocional superior que trabaja pues con esa energía de la conciencia y pues tiene como función, o bueno, en este caso es el que nos genera lo que viene siendo pues la inspiración, ¿sí? Y tenemos el centro intelectual superior que trabaja con esa energía del espíritu puro y nos permitirá a nosotros lograr el acierto. Recordemos que allí, pues en ese centro intelectual superior encontramos esa glándula pineal, o bueno, la glándula pineal encontramos asentado lo que es ese centro y también pues allí está asentado nuestro Padre, que viene representando lo que es la sabiduría, ¿sí? Imagínense entonces si nosotros pues todos esos centros y todas esas energías pues las enviamos hacia un mismo punto, pues no hay manera, ¿no? Que pues nos quede mal aquello que nosotros nos disponemos a hacer, incluso aunque no lo sepamos hacer, ¿sí? Podemos estar frente a algo nuevo que nunca hemos hecho, pero como a través de este proceso entra en actividad esos dos centros superiores, tenemos ese centro que es la fuente de la sabiduría, pues vamos a terminar haciendo aquello que nunca habíamos hecho de una forma completamente perfecta. O sea, esa es una de las maravillas de este proceso de la concentración. Bien, entonces, ¿cómo logramos la concentración? ¿Cómo entran pues en funcionamiento estos centros? Lo primero es estar en ese estado de autoobservación. Autoobservarnos, tener ese recuerdo de sí, recuerdo de nosotros mismos. Para ello, pues podemos, digámosle así, pues enfocarnos en sentir nuestro corazón. Y allí en nuestro corazón, donde está pues ese centro intelectual inferior, pues vamos a colocar pues ese pensamiento y lo vamos a sostener. Ese pensamiento que está relacionado con aquello que nosotros vamos a hacer, no importa lo que sea. Puede ser la cosa más sencilla como lavar los trastes o arreglar la cama. Aquí lo importante es que la conciencia se manifieste en absolutamente todo. Porque a veces, y abro paréntesis, uno porque algo es sencillo o nos parece insignificante, pues entendemos que la conciencia no tiene por qué participar allí. Y no, el objetivo es que la conciencia participe, pues, completamente, ¿no? Al 100% en nuestro día a día, en nuestra vida, ¿sí? Entonces vamos a sostener ese solo pensamiento y luego, pues, le vamos a inyectar lo que es el ánimo. Cuando le inyectamos el ánimo, merma el ánimo de lo que estoy haciendo, me surge el deseo de soltar, me surge el deseo o un desagrado en torno a lo que estoy haciendo, el deseo de pues irme a ver lo que me quiera ir a ver en la televisión, dejar eso, irme a visitar a quien me quiera ir a visitar, ¿sí? Y pues uno incluso termina abandonando aquello que está haciendo. Pero uno tiene que sostener esa acción. Entonces, allí a esos pensamientos que se estén manifestando, Madre Divina, elimíname este yo. Que me recordé que hubo algo que yo pues no hice, Madre Divina, elimíname este yo. Es que deseo ahora estar haciendo otra cosa. Ay, qué disgusto, no me gusta lavar la loza, que lo haga alguien más. Madre Divina, elimíname este yo. Ese deseo de abandonar, de dejar, de procrastinar, dejándolo para ahorita. Madre Divina, elimíname este yo, ¿sí? Si nosotros hacemos esto, y pues sostenemos esa atención en aquello que estamos haciendo sin dejarnos sacar por nuestros yoes, pues vamos o podemos lograr lo que es la inspiración, ¿sí? Ahí pues entra en funcionamiento lo que es ese centro instintivo. Recordemos que el centro instintivo tiene la función de aprender y de aprender con H.
¿sí? Entonces aquí pues entra esa función de la conciencia, donde se capta el hondo significado pues de aquello que estamos haciendo, donde se capta y más bien se viene comprendiendo o se viene sintiendo pues esa satisfacción en torno a qué es la conciencia, la que se está manifestando allí. ¿Sí? Y luego pues entra en función lo que es ese centro emocional superior, ¿no? Entonces allí se da lo que viene siendo la inspiración. Luego, segundos después, pues se va a manifestar lo que es el acierto, perdón, porque va a entrar en función lo que es el centro sexual, que pues tiene como función pues crear, y luego pues entra en función lo que es el centro intelectual superior, que como les decía, allí pues tiene asiento nuestro ser y está la fuente de la sabiduría. Entonces aquí ustedes ven pues el proceso donde todos esos centros entran en funcionamiento y todas las energías de esos centros pues se manifiestan en pos de una misma cosa para que aquello que estemos haciendo nos salga perfecto, ¿sí? Bien, entonces pues hay dos tipos de concentración. Está la concentración en el mundo interior y la concentración pues en el mundo exterior. Ambas son muy importantes, muy importantes. Aunque la más importante pues es la concentración en nuestro mundo interior, porque a partir de allí se puede dar esa concentración en el mundo exterior. ¿Sí? Si nosotros estamos concentrados en nuestro mundo interior, pues esto implica que estamos en ese estado de vigilia, que estamos en ese estado de autoobservación, que estamos en ese estado de atención a todo aquello que se quiera manifestar dentro de nosotros. No se nos va pues a pasar nada. A que me duele aquí, que me tensé allí, que estoy teniendo tal o cual emoción, que me están llegando tales o cuales pensamientos, que me están llegando tales o cuales deseos. ¿Sí? Solamente así podemos nosotros descubrir todo aquello que se manifiesta en nosotros que pues nos genera tensión y por ende pues también distracción, ¿sí? Distracción en nosotros mismos y distracción a lo externo, ¿sí? Fíjense que pues en el mundo exterior debemos nosotros desarrollar pues esa concentración que como les decía parte, ¿no? De esa concentración interna porque, a ver, si nosotros vamos por la calle y estamos distraídos, pues ahí vemos, ¿no? Por ahí andan videos de personas que, por ejemplo, andan con el celular y se caen en una alcantarilla, ¿sí? Entonces es muy necesario. Estamos en la cocina cocinando, si estamos distraídos, pues nos podemos cortar o nos podemos quemar o podemos salar, por ejemplo, la comida porque estamos pensando en otra cosa mientras le estamos echando pues allí el condimento y así sucesivamente. Pero vuelvo y repito, no podemos lograr nosotros esa concentración en aquellas cosas que nos rodean si no trabajamos aquello en nuestro interior que nos ciega frente a aquellas cosas externas. ¿Sí? Porque uno va manejando y porque uno se distrae. Uno se distrae porque le llegó una imagen de algo que recordó, un problema que tuvo o algo que tiene que hacer. E inmediatamente comienza uno a observar aquello que se está proyectando en la mente y uno no está ya observando el camino. ¿Sí? Entonces, lo ideal que es, bueno, estoy concentrada en pues manejar, porque tengo que llegar a mi trabajo, ¿sí? Tengo ese solo pensamiento y todo aquello que me quiera sacar de allí, que me quiera pues meter, ¿no? A otra cosa, que me quiera proyectar otra cosa, otra película, otra escena, una fantasía, Madre Divina, elimíname este yo y vuelvo y me concentro en el camino, ¿no? Ambas son importantes, pero para lograr esa concentración en el mundo exterior, pues eso inicia trabajando en nuestro mundo interior, eliminando todo aquello que se nos manifiesta, que nos quiere sacar del instante. Bien, algunos aspectos a nosotros tomar en cuenta para pues desarrollar la concentración. Primero es que tenemos que hacer un esfuerzo para hacer cosa por cosa. Cada cosa en este mundo tiene su tiempo. ¿Sí? Entonces hacemos cosa por cosa. Cuando nosotros, por ejemplo, queremos hacer dos cosas a la vez, pues no estamos aplicando la energía necesaria a ninguna de ellas. Y entonces ambas cosas, haciéndolas así, pues a lo rápido, vengo en un momentico, estoy haciendo esto y lo suelto y vengo y en otro momentico hago lo otro, pues obviamente el resultado no va a ser algo positivo. Nos va a quedar aquello que estamos haciendo hasta chueco, ¿sí?
Entonces, cada cosa pues ha de tener su tiempo. Primero llevamos a cabo una actividad, luego cuando terminamos pues llevamos a cabo otra actividad. Incluso hay, por ejemplo, actividades que llevan varios pasos. Pero incluso en esas actividades que llevan esos diversos pasos, hay uno que va primero y hay otro que va después, ¿sí? Entonces, hacer cosa por cosa. Y fíjense que, pues, uno tiene y le han enseñado a uno como algo positivo ser multitasking, hacer muchas cosas a la vez, ¿no? Eso es altamente valorado, específicamente en lo que es el ámbito laboral. Las mujeres, por ejemplo, se dicen que pues, tienen esa capacidad y uno pues muestra eso como orgullo. Y pues no, detrás de todo eso realmente no hay nada positivo. Ahí nosotros estamos fragmentando nuestra energía en una cosa y la otra y pues no nos termina quedando bien. Y el desgaste energético que se da allí pues es bastante grande, porque como uno está haciendo varias cosas pues está preocupado. Quiere que esas cosas le salgan a uno bien y allí se generan muchísimas tensiones y muchísimo desgaste, ¿sí? Cuando estemos haciendo pues una cosa no hemos de pensar en otra cosa porque cada cosa, como les decía, tiene su espacio, tiene su tiempo, ¿no? Si ya, pues yo, pues tenía que llevar a cabo una actividad y ya la realicé y en este momento estoy llevando a cabo otra actividad, pues lo que ha de ocupar mi mente, pues es esta actividad que yo estoy llevando a cabo en este momento, ya la otra pasó y yo no puedo devolver el tiempo. Ya lo que se hizo, incluso aunque quedara mal. ¿Sí? Porque a veces uno hace algo, le queda mal y ya luego cuando uno está haciendo otra cosa vienen todos esos pensamientos a torturar a uno, ¿no? De lo mal que le quedó esa actividad, eso que uno hizo, o incluso hasta de lo bien que le quedó, ¿no? Entonces ahí pues está ese yo del orgullo muy feliz y a cada instante nos trae ese recuerdo, ¿no? De aquello que hicimos. Pero cuando estemos haciendo algo, no debemos de estar pensando en otra cosa, ¿sí? También les decía, no vamos a interrumpir una cosa por hacer otra, no pensar en cosas que se van a hacer, no recordar cosas que ya se hicieron y pues mantenernos centrados en aquello que estamos haciendo. Hay una herramienta que nos puede ayudar a nosotros bastante en un principio. Y es que nosotros hagamos un cronograma de actividades. Es muy recomendable que, por ejemplo, todas las noches, antes de irnos a acostar de forma allí consciente, nosotros planifiquemos pues lo que vamos a hacer al otro día, todas las actividades que vamos a llevar a cabo. Y allí pues vamos anotando todas esas actividades, incluso en el horario que hemos de hacer esas actividades. Claro, tomando en cuenta en primer lugar pues aquellas que están relacionadas con el despertar de nuestra conciencia. Pero sí, ¿esto en qué nos va a ayudar? Bueno, como ya nosotros planificamos nuestro día, al otro día, pues no tiene por qué manifestarse la indecisión, que es otra cosa que nos genera tensión y nos genera distracción y que no hagamos lo que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces al otro día simplemente pues es ejecutar ese cronograma, comenzar a hacer esas actividades. Sí, yo tengo una actividad a las 8 de la mañana. Bueno, me levanto, a las 8 de la mañana cumplo con esa actividad, luego cumplo con la actividad de las 9, con la actividad de las 10, ¿sí? Y pues ya en esa actividad de las 10 yo no tengo por qué estar pensando en la actividad de las 8 de la mañana, ya yo la cumplí, ya yo la hice. Pero tampoco haciendo esa actividad de las 9 tengo que estar pensando en la actividad que tengo que hacer a las 3 de la tarde, porque ya cuando llegue ese momento, pues ya yo la voy a desarrollar. Entonces ahí yo me voy enfocando en las actividades del cronograma que tienen su tiempo, tienen su hora, tienen su espacio. Y yo saqué ese tiempo específicamente para dedicárselo a esa actividad. ¿Sí? Entonces ahí podemos anotar la hora en la cual nos vamos a levantar. Nos levantamos, anotamos nuestros astrales, lo interpretamos, luego pues anotamos que tenemos que ir al baño, vestirnos, incluso podemos hasta pues planificar la ropa que nos vamos a poner al otro día, porque uno tiende a perder mucho tiempo pensando, ¿no? En qué ropa me voy a poner y cómo me voy a ver mejor para agradarle más a tal o cual compañero, ¿no? Podemos incluso hasta anotar, ¿no? Qué es lo que vamos a cocinar, que es otra cosa que también nos genera a nosotros muchísima distracción.
y muchísima tensión, ¿no? Estar en ese momento que uno no sabe qué es lo que va a hacer. Entonces sí, esta herramienta a uno le facilita muchísimo. Ya luego, pues cuando uno va avanzando, ya esto no se hace necesario, ¿no? Digámosle así. Pero en un principio sí que nos ayuda muchísimo, nos ayuda bastante. Entonces, pues la recomendación, pues ahí está. Bien, vamos a hablar ahora con respecto a la relajación. ¿Qué es la relajación? Cuando nosotros pues hablamos de relajación, no hay tensión, ¿no? Algo que está tenso es como algo que está así como que estirado, estresado, ¿no? Cuando hablamos de tensión estamos hablando de estrés. Relajado es algo así como que está suelto, algo que está calmado, algo que está tranquilo. Entonces, la relajación es el estado natural de la conciencia y es por eso que cada vez que un defecto psicológico se nos manifiesta nos genera tensión y esas tensiones no solamente son a nivel físico, porque a veces uno, pues por falta de autoobservación, pues uno cree, ¿no? Que las tensiones son este calambre que me dio aquí o este músculo que pues no me puedo sentar o no me puedo parar o me duele, ¿no? Y eso lo considera uno como tensión. Pero no, las tensiones se dan en todos los niveles. Vamos a ver a nivel sexual, por ejemplo. Cuando se activa el centro sexual, ahí se está generando una tensión, ¿sí? Cuando se da la sobreexcitación, pues ahí encontramos tensiones. Cuando una persona, por ejemplo, fornica, no se da cuenta, pero ahí se da el nivel máximo de tensión. Y no tan solo en el aparato sexual, ¿no? Luego con la autoobservación vamos a descubrir que incluso pues en los órganos internos se da pues ese proceso de tensión. ¿Sí? Cuando nosotros estamos deseando algo, allí hay una tensión. Si ustedes se ponen a reflexionar sobre ese estado que se da cuando uno está deseando, eso no es nada agradable. Cuando uno está deseando, eso se siente como una necesidad, ¿sí? Que hay que resolver, que hay que suplir. Incluso uno desarrolla más la autoobservación y se da cuenta como de esos punzonazos que se experimentan en lo que es en ese centro instintivo. Ustedes ven que uno desea algo y pues no complace uno inmediatamente aquello que desea y se siente muy incómodo. Se siente uno hasta nervioso, ¿sí? Y salen ahí pues hasta los tics nerviosos y así sucesivamente. Entonces, sí, los deseos nos generan tensiones. Las emociones, esas emociones negativas, pues claro que sí, la desesperación, la preocupación, que si la ira, que si esos estados de lujuria, esos estados de tristeza, de sufrimiento, de preocupación, todo eso nos genera a nosotros tensiones. Se siente el desagrado y también lo sentimos a un nivel físico, también sentimos las sensaciones. También tenemos pues las canciones psicológicas que ya se procesan pues a nivel de lo que es ese centro intelectual inferior en nuestra mente, los yoes hablando. Un yo dice que sí y otro dice que no y uno no sabe qué hacer, ¿no? Entonces ahí pues uno se preocupa y uno comienza a armarse escenas en la mente y uno comienza pues a exagerar los problemas. Y uno comienza pues a fantasear. Todo eso nos genera a nosotros tensiones. Estados psicológicos equivocados, ¿sí? Estados de, por ejemplo, de sufrimiento, estados de odio, estados de orgullo, estados de desesperación, estados de desmotivación, bueno, todo eso, ¿sí? Em, bueno, ya les decía que los pensamientos, las preocupaciones, charlas internas y pues las peleas entre los distintos yoes. Todo eso pues a nosotros nos genera tensión, para que no simplemente pues veamos esa tensión o ese estrés, ¿no? En un nivel físico o a veces pues lo vemos en un nivel mental o otros en un nivel emocional, no. Esas tensiones se dan en todos los niveles y todos los aspectos. Entonces, ¿cuál es el proceso para nosotros relajarnos? Pues la autoobservación. Eso es lo primero, ¿no? Nos estamos autoobservando y vamos a descubrir y a identificar qué defecto nos está produciendo tal o cual tensión, ¿sí? Primero vamos a descubrir la tensión. Vamos a descubrir en qué lugar se está manifestando esa tensión. Y pues allí vamos a estar viendo cuál es el defecto que está propulsando esa tensión. Lo vamos a enjuiciar.
Lo vamos a enjuiciar para pues comprender si es un defecto o si no, para comprender cómo ese defecto pues está botando nuestras energías, cómo nos está haciendo daño, ¿sí? Porque cuando una emoción negativa se está pues allí manifestando, obviamente eso nos daña también pues a nivel físico, no tan solo pues a nivel emocional. Como también pues nos lleva a dañar a los demás, porque cuando uno está en un estado de ira, no está tensionado, no está sufriendo por esa ira, pues uno maltrata a los otros. Entonces, pues esas son las comprensiones. Y luego viene la eliminación haciendo esa petición a nuestra Madre Divina para que elimine ese defecto psicológico. Recordemos que para que la Madre actúe, nosotros tenemos que haber observado el defecto psicológico y pues haberlo enjuiciado y comprendido, ¿sí? Porque entonces a veces uno dice, Madre Divina, elimíname este dolor, elimíname esta tensión, pero no se ha dado ese proceso correcto de autoobservarse, uno, de enjuiciar ese defecto para que lo podamos comprender. Entonces ahí pues la madre no actúa, ¿sí? Cuando nosotros eliminamos las tensiones, entonces nuestra psicología se normaliza. Recordemos que ese es el estado pues normal, natural de la conciencia. Nos sentimos pues muy bien y entonces ahí nos podemos centrar en lo que hacemos, ¿sí? Allí donde hay una tensión se va nuestra atención. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a hacer una práctica y entonces allí pues mi defecto de la pereza se comienza a manifestar, incluso generándome sensaciones físicas, ¿no? Que me da una piquiña, que entonces comienzo a tener sueño, que empiezo entonces a sentir lo que es un desagrado. Obviamente no me voy a poder centrar en la práctica, para nada. Yo tengo que eliminar todo eso para estar relajado, que no hayan preocupaciones y que entonces mi atención sea dirigida a donde tiene que ser dirigida, que es a la práctica que me estoy disponiendo a hacer. Hasta que no elimine esas tensiones, pues no me voy a poder centrar, no me voy a poder concentrar en la práctica. Y obviamente si no hay concentración, pues no voy a poder ver resultados positivos. Ah, es que tengo que hacer una práctica, pero entonces había una actividad, algún oficio de la casa, algún trabajo que tenía que hacer y no lo hice. Entonces me pongo ahora a hacer la práctica y como tengo esa preocupación, me llegan esos pensamientos, siento ese desagrado, siento ese deseo de soltar la práctica porque eso que no hice en su momento. No, así no nos sale la práctica, para nada. Entonces todo eso pues tenemos que eliminarlo, ¿no? Tenemos que observarlo, ver el yo que nos está moviendo todas esas tensiones, que puede ser pues ese yo de la pereza y de la mala voluntad, que tiene muy buena voluntad para hacer las cosas del ego, ¿sí? Y busca cualquier justificación para hacer las cosas del ego y abandonar o no hacer las cosas de la conciencia. Por eso ustedes ven que todos los lunes, cuando nosotros vamos a hacer una práctica, pues hacemos una relajación. ¿Sí? Relajamos lo que es la emoción, relajamos la mente y relajamos también pues el cuerpo físico, porque si no, pues la práctica no nos da resultado. Si tenemos allí una emoción negativa, pues vamos a estar enfocados en esa emoción negativa, no va a haber ese ánimo y esa buena disposición para hacer la práctica. Igual si tenemos todos esos pensamientos revoluteando, igual si tenemos el cuerpo en un estado de incomodidad, ¿sí? Entonces ven que pues para relajar la emoción utilizamos la respiración, ¿sí? Entonces uno se siente tenso y ustedes pues hasta ven, ¿no? Cuando una persona está como que muy enojada, está muy desesperada y uno le dice, no, respira, respira profundamente, inhala, exhala. Bueno, cuando nosotros vamos a hacer las prácticas pues utilizamos la respiración para relajar la emoción. Inhalamos profundamente, sentimos como el aire ingresa, llena nuestros pulmones y exhalamos pronunciando el mantra MSA de forma cortante. ¿Sí? Podemos incluso imaginar cómo con esa inhalación pues recogemos toda esa energía emocional negativa que se está manifestando allí y la expulsamos, ¿no? A medida que hacemos la exhalación. Para relajar la mente, pues utilizamos el escuchar sonidos sin identificarnos. Entonces, cuando nos concentramos en una cosa, en un sonido que hay pues allí en el ambiente, sonido por sonido,
pues entonces allí nuestra mente va soltando ese cúmulo de pensamientos y se va enfocando pues en una sola cosa, ¿sí? Y para relajar el cuerpo físico utilizamos la imaginación. Vamos imaginando y sintiendo cada una de las partes de nuestro cuerpo. Podemos imaginar una luz verde que va cubriendo cada una de esas partes y las va soltando, las va distensionando. Y es muy interesante porque uno se va dando cuenta de cosas que pasan en el cuerpo que pues uno antes no las percibía, pero sí están ahí y están generando molestias, ¿sí? Por ejemplo, uno llega a la parte de la cara y uno se da cuenta que el ceño está fruncido y que los ojos están apretados. Entonces ahí pues uno hace ese proceso de imaginar y sentir cómo esa luz relaja, ¿no? O también podemos pedirle directamente a la madre que elimine, ¿no? Esa sensación que se está pues experimentando en ese momento. Bien, ya pues para finalizar, pues nos queda enseñar la práctica de velar y orar. Sí, es una práctica que pues allí le deja el Maestro Jesús a sus discípulos y pues a todos nosotros. Recuerden que cuando pues Jesús estaba, pues iba a subir a ese huerto, ¿no? El huerto de Getsemaní, pues él estaba con sus discípulos, se apartó para orar, ¿no? Y pues le decía a sus discípulos que se quedaran allí velando y orando. Y lastimosamente cuando regresó, pues los encontró dormidos, ¿sí? Entonces, ¿qué significa velar? Velar es hacer las cosas despiertos, es hacer las cosas pues en estado de vigilia, es hacer las cosas en ese estado de enfoque, de concentración, de total recuerdo de sí. Ese es el velar. Y el orar viene siendo suplicar a nuestra Madre Divina que elimine ese defecto que no nos deja concentrar. Incluso ustedes ven pues a estos vigilantes, ¿no? Que están allí custodiando una casa. En algunos lugares le dicen guachimanes, ¿no? Están pues allí, vigilantes, están atentos a cualquier ladrón que quiera entrar a robarse algo. Pues en ese estado tenemos que estar nosotros, cuidando nuestra casa, ¿no? Cuidando lo que se procesa allí en nuestro mundo interior, para descubrir a esos ladrones que son nuestros defectos psicológicos, que van a querer manifestarse sí o sí de instante en instante para robarnos nuestra valiosa energía. Entonces, una vez nosotros hemos descubierto a ese ladrón, hemos comprendido que es un ladrón, que eso no viene de parte del amo o de la conciencia, pues, Madre Divina, elimíname este yo, elimíname este defecto, ¿no? Y allí, pues, mantenemos ese estado de vigilia. Esta práctica, bueno, este estado de velar y orar es, pues, el estado que nosotros deberíamos de mantener todo el día, porque es la aplicación de la muerte psicológica, la muerte en marcha, ¿no? De instante en instante, de momento a momento. Todo el día deberíamos de estar allí velando para descubrir esos defectos que se quieran manifestar y orando, pidiendo a la Madre que los vaya eliminando. Pero por ese mismo atrofiamiento que nosotros tenemos en la autoobservación, conviene que nosotros saquemos un espacio específico para, pues, dedicarlo a velar y orar, ¿sí? Eso va a ayudar que avancemos muchísimo en ese proceso de autoobservación, que vayamos desarrollando cada vez más ese sentido, esa capacidad de descubrir, de observar esos defectos psicológicos, que avancemos muchísimo en los procesos de muerte, que podamos lograr lo que es ese silencio interior, ¿sí? También es una práctica que nosotros podemos hacer pues antes de otra práctica que requiera muchísima concentración, porque a través de esa práctica nosotros podemos descubrir y eliminar las tensiones y todos esos elementos distractores. Entonces nos permite esta práctica lograr una perfecta concentración. ¿Sí? Entonces, pues sí, es válida, es muy buena, pues hacerla también antes de cualquier otra práctica, pero todos los días dedicarle por lo menos 20 minutitos, ¿no? A esta práctica, a ejercitar lo que es esa muerte en marcha y ese sentido de la autoobservación. Esta práctica, pues es muy sencilla como todas las cosas de la conciencia. Entonces, lo primero es que vamos a hacer la conjuración del Belilín para limpiar el ambiente, vamos a hacer el círculo mágico, pues para cerrar, ¿no? Ese ambiente y que esas entidades, magos negros, larvas, vibraciones negativas no vuelvan a ingresar. Luego hacemos una súplica de asistencia a nuestro Padre y a nuestra Madre Divina para que nos asistan durante la práctica. Luego, pues vamos a observar que todo nuestro cuerpo pues esté cómodo. Si queremos podemos implementar
pues los pasos que les mencionaba antes, ¿no? Hacemos ese proceso respiratorio por 1 o 3 minutos, hacemos ese proceso de escuchar sonidos, 1 o 3 minutos también, y hacemos ese proceso de sentir nuestro cuerpo para pues asegurarnos de que esté pues completamente cómodo, ¿sí? Luego nos vamos a concentrar en nuestro corazón, sentir los latidos de nuestro corazón y pues vamos a escuchar y a observar nuestro mundo interior. Vamos a tener ese estado de vigilia con respecto a lo que pasa en nuestro mundo interior. Y a cada detallito que vayamos observando, pues le vamos a ir suplicando a nuestra madre que lo desintegre, ¿sí? Uno va a ver que cuando uno se pone a hacer esta práctica surge de todo, ¿no? Surge esa incomodidad porque pues estamos haciendo un esfuerzo por estar en el momento presente, vienen todos los pensamientos, todos los recuerdos de cosas que uno hizo pues hace meses o de cosas que uno pues tiene que hacer, van a surgir todos los deseos, el deseo de abandonar la práctica, deseo de estar haciendo otra cosa, el deseo pues de comer, incluso a nivel físico. Uno siente un calambre por aquí, uno siente pues una picazón por allá. Y todo eso pues hemos de eliminarlo con la súplica, Madre Divina, elimíname este yo, y volvemos y nos centramos en nuestro corazón, perdón. Va a llegar un momento donde pues los yoes van a desistir. Y es allí donde nosotros pues vamos a lograr esa concentración perfecta, ¿sí? Es de que nosotros pues practiquemos hasta que pues lo podamos lograr, ¿sí? Bueno, entonces con eso pues finalizamos esta conferencia de el día de hoy. Antes de ver si ustedes tienen alguna pregunta, duda o inquietud, los dejamos con la invitación a la próxima conferencia que vamos a estar viendo este sábado, que es la conferencia número 22, titulada La Meditación. Importantísimo, porque la meditación es el pan del sabio. Entonces allí pues vamos a estar aprendiendo los diferentes tipos de meditación, cuál es la meditación que realmente nos permite lograr esos cambios trascendentales y pues lo más importante, cómo nosotros podemos meditar. ¿Qué realmente pues es meditar? ¿Cuáles son los pasos?